época de cuarentena por COVID-19 y lo único que escuchamos en la tele y que leemos en los reportes de normativa es DNU, DNU, DNU. Así que en esta dosis de derecho administrativo te voy a sintetizar qué es un DNU, cuándo puede dictarse un DNU y qué pasa después de que se dicta. Quédate y escúchalo. Bueno, bienvenidos amiguitos de Dosis. Hoy les traigo una dosis de cuarentena de derecho administrativo con la mejor compañía. Hola Pauli. Hola Agus, cuánto se te extrañaba en las grabaciones y bueno, un placer acompañarte y volver a reírnos y volver a tener esa dosis administrativa. En este caso, microdosis les traigo, porque la verdad es que es un tema súper útil en este momento y que creo que lo importante es que sepan o recuerden algunos lo básico. ¿De qué tema? De los DNU o decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué ahora les vengo con los DNU? Bueno, además de que el amigo Gonza me lo viene pidiendo hace una década, me parece que cobró mucha relevancia a raíz de todos los DNU, que ya no sé ni cuántos van, que dictó nuestro presidente desde que empezó la cuarentena por el COVID-19. Temazo, Agus, temazo, porque además de la cantidad de DNU que hay, creo que más allá de los abogados, todos tenemos que saber qué es un DNU. Absolutamente. Y me imagino que nos va a dar los conceptos y ideas básicas para que cualquier persona sepa respecto y hable con claridad de los DNU. Exacto. Es decir, ¿qué es lo que te vas a llevar de este mini episodio de Derecho Administrativo? Te vas a llevar ¿qué es un DNU? ¿Cuándo puede dictarse un DNU según nuestra Constitución? ¿Y qué pasa después de que se dicta un DNU? ¿Sí? Eso es lo básico. Y hacia el final, solamente para aquel que quiera profundizar o le interese leer más sobre el tema, les voy a contar cuáles son los fallos de la Corte más importantes sobre el tema para que si quieren lo puedan ir a mirar. Avanti. Entonces, vamos a eso. Lo primero que tenemos que saber sobre esto, sobre los DNU, es que su dictado no es la regla sino la excepción. Obviamente su nombre nos lo indica, pero quiero ser muy enfática con esto. Si bien ahora lo vemos muy claro porque la situación del COVID es la excepción por excelencia, ¿no? Una situación que nunca hemos vivido, por lo menos en mis cortos 32 añitos nunca me tocó una situación similar. Sí tengamos en cuenta que es la excepción, es decir, la Constitución en el artículo 99, inciso 3, lo primero que nos dice no es que el Poder Ejecutivo va a poder dictar decretos de necesidad de urgencia, sino que lo primero que nos trae es la prohibición. ¿Y en qué términos? Lo que nos dice es, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Por qué? Porque el poder que tiene la facultad legiferante, o sea, el único poder que puede dictar leyes, básicamente leyes propiamente dichas o normas de este estilo, es el poder legislativo, obviamente. Y a continuación viene obviamente la excepción. Entonces nos dice, no va a poder salvo cuando, y acá viene lo que tenemos que entender muy bien, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y, además, esto es un y, no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos. Todo esto eran sumado... 4. Exacto, son 4. Penal, tributaria, electoral y régimen de partidos políticos. Todo esto sumado, es decir, debe concurrir con razones de necesidad y de urgencia. Todo este paquete se tiene que dar al mismo tiempo. Por eso yo les hacía mucho hincapié en que es una situación
realmente excepcional. Y lo que está atrás de cada una de estas cositas que estuve explicando recién es ni más ni menos que el principio de legalidad tributaria y el principio de legalidad en materia penal. Es decir, que solo el Congreso puede dictar normas que regulen materia penal y materia tributaria, ¿sí? Y lógico. Obviamente también, respecto de lo que es la materia electoral y de partidos políticos, es la protección definitiva del sistema democrático, ni más ni menos. O sea, son cosas muy importantes las que están atrás. Antes de contarles qué pasa una vez que se dicta un DNU, ¿sí? O cuáles son los requisitos formales para su dictado, quién lo tiene que firmar y qué pasa después, sí quiero ir un poquito al costado para contarles sobre un fallo que es el fallo sobre DNU, que es el fallo Verocchi. El fallo Verocchi básicamente lo que nos trae es las reglas, ¿sí?, bajo las cuales se va a poder dictar un DNU, que se relacionan con lo que dice la propia Constitución, porque lo que me olvidé de decirles es que este artículo 99, inciso 3, se incorpora después de la reforma del 94 de la Constitución. Del 94. No es que los DNU existieron como tales históricamente, si bien antes de que estuvieran expresamente incluidos en la Constitución, se dictaban normas de este estilo, sí, pero formalmente se incorporaron con la reforma del 94. Perfecto. El fallo Verocchi entonces nos trae las reglas bajo las cuales va a proceder el dictado de un DNU. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber que debe darse un estado de necesidad, una imposibilidad del Congreso de dictar esa norma, una necesidad de una solución legislativa de urgencia, desestimando razones de mera conveniencia. O sea, no puede ser, lo sacamos por DNU porque es más fácil, porque no voy a tener banca en el Congreso para introducir un proyecto, ¿sí? No es conveniencia, o no debería de ser conveniencia del Poder Ejecutivo, sino realmente una situación de excepción. Y otro punto sobre el que voy a volver al final, todo DNU debe contener un elemento esencial de todo acto administrativo, como lo es este DNU, que es la motivación. La motivación básicamente es explicar cuál es la circunstancia fáctica o cuál es el supuesto de habilitación que se da para que se justifique dictar un DNU. Eso es esencial, muy importante. Perfecto. Entonces, como les decía, más allá y volviendo al hilo anterior, ¿sí? Más allá de esta condición sustantiva, que son estas circunstancias súper excepcionales y que no esté regulándose materia de lo que le llamamos las materias vedadas, que nuevamente son penal, tributaria, electoral, partidos políticos, tenemos que hablar de los requisitos formales del DNU, como les dije antes. Los requisitos formales para dictar un DNU tenemos que mirarlos antes de su dictado o con su dictado y después. Lo que son los requisitos durante, o sea, hasta el momento en que se publica el DNU, tienen que ver con que previamente tiene que haberse dado un momento de consideración y de discusión en el seno del gabinete del presidente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todo DNU debe ser, además de firmado por el presidente, obviamente, también debe ser firmado por todos sus ministros, se le dice refrendado por, incluyendo también al jefe de gabinete. Es el llamado Acuerdo General de Ministros, ¿o no? Sí, exactamente. O sea, tienen que estar todos los ministros y también el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, bueno, esto es para otra dosis, si quieren, si a alguien le interesa. El jefe de gabinete, hay doctrina que lo considera un ministro más y hay otra doctrina que lo considera como un ministro que tiene un escaloncito por encima de los otros ministros. Mira vos esa discusión. Yo siempre pensé que era, digamos, el organizador de los ministros, por así decirlo. Sí. Como el que está, como bien decías, en un escalón superior y como organizador. Pero mira vos, esa doctrina desconocía de que fuera como un ministro más y que tuviera en cierta forma, en este caso, la misma facultad, digamos. Sí. Lo equipara en el caso de los ministros. En lo formal, en cierto punto, podría decirse que está un poquito por encima, pero en la realidad, tal vez la figura del jefe de gabinete, cuando se incorporó, o sea, el objetivo que tuvo al incorporarse,
no fue lo que finalmente sucedió, digamos, o lo que sucede con esta figura. Pero bueno, no me quiero ir del tema, volvemos. Otra dosis esa, la vamos a pedir. Otra dosis. Muy bien, no me quiero ir del tema. Dijimos entonces, antes de su dictado, requisitos formales, tienen que firmar todos los ministros, tienen que firmar el jefe de gabinete y obviamente el presidente. Este acto, les dije que iba a hablar sobre esto, tiene que estar debidamente motivado, ¿sí? Con todas las condiciones que habilitan al dictado de este DNU. Es decir, el DNU tiene que decir y explicar muy puntualmente cuáles son las circunstancias de excepción, cuál es el estado de necesidad de urgencia, en qué medida existe una imposibilidad de seguir el trámite ordinario para el dictado de leyes que establece nuestra Constitución, y una cosa muy importante, que es la proporcionalidad, dentro de lo que es un test de razonabilidad, entre los medios que elijo, ¿sí? Y el fin perseguido. Es decir, por DNU, por más que estemos en COVID, cuarentena, todo lo que vos quieras, no puedo tomar una medida que exceda ampliamente o que no tenga una proporcionalidad, una relación de proporcionalidad con el fin que estoy buscando. Si yo quiero proteger, exacto, si yo quiero proteger a la población del contagio por el COVID, tiene sentido que yo cierre los comercios y tiene sentido que le pida a las personas que se queden en su casa y controle la circulación, pero a lo mejor no tiene sentido, no sé, que clausure todos los edificios y que no deje que las personas salgan a comprar su comida. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, ¿no? Entonces, una vez que el DNU se firmó, se publicó en el boletín oficial, obviamente digo publicó y no notificó porque, volviendo un poquito a lo básico, el DNU es una norma, un acto administrativo de alcance general y como tal, tiene que estar publicado para ser eficaz. ¿Sí? Si fuera un acto administrativo de alcance particular, alcanzaría con que yo le notifique al interesado en cuestión el acto. En este caso, publicación. Una vez que ya está publicado en el boletín oficial, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá entra a jugar la ley 26.122, que básicamente es la ley que va a regular la intervención del Congreso respecto de los DNU y además de otros tipos de decretos, pero ahora nos interesa el DNU. Porque, claro, uno dice DNU, bueno, solo Poder Ejecutivo. Pauli. Termina ahí. Como decís, el acuerdo de ministros, el jefe de gabinete, y se publica y se termina. Acá decís que realmente no es que se termina todo ahí. Como fue en su momento, cuando hicimos el vivo de los DNU de alquileres, decías, muy bien, ojo, hay que ver con el tema del Congreso, que si se expide o no, que es lo que nos va seguramente a comentar. Exactamente. Tener en cuenta entonces que la historia no se acaba con la publicación del DNU, que no es que solo interviene el Poder Ejecutivo y ya está, sino que el Poder Legislativo sí interviene y debe intervenir ante el dictado de un DNU. Lo cierto es que el control que hace el Poder Legislativo es ex post, o sea, obviamente una vez que ya se dictó. No tendría ningún sentido que el control sea previo porque justamente uno de los supuestos que habilita a dictar el DNU es que no se pueda reunir el Congreso en un tiempo útil, dada la urgencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se publica el DNU, el jefe de gabinete lo debe elevar dentro de los 10 días a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para que esta comisión emita un dictamen en el plenario de cada cámara donde básicamente se van a estar expresando sobre la adecuación del DNU a los requisitos formales y sustanciales, que son los que les conté antes, ¿sí? Lo de las materias y también los requisitos de quién firma, etcétera, etcétera, que están establecidos en la Constitución para su dictado. Agus, tal vez esta pregunta puede ser obvia, porque tal vez los comercialistas nos basamos más en los días hábiles. Son días corridos acá, ¿no? Los 10 días. Creo que están discutidos, pero en realidad se toman la aprobación, creo que en 10 días corridos, si mal no recuerdo. Lo que es digamos, el plazo para elevar, ¿decís? El plazo después que tiene el Congreso, digamos, para expedirse, para decir, ¿va bien o no va bien?
Claro, en realidad no, yo no veo que el Congreso tenga un plazo específico para expedirse, sino que el plazo que está fijado es un plazo para su tratamiento, o sea, en el momento en que el jefe de gabinete eleva el DNU para el Exacto. tratamiento de la comisión bicameral. Pero no habría, o al menos no lo estoy encontrando, un plazo dentro del cual debe expedirse el Congreso, un plazo específico. Igualmente, respondiendo a tu pregunta en general, en derecho administrativo, cuando un plazo está puesto en días y no me aclara los días, yo lo voy a contar en días hábiles administrativos, salvo que diga corridos, ¿no? Perfecto. Quería Ese esa sería el aclaración criterio. porque a veces uno dice, no, bueno, espero 10 días o no. A ver, bueno, está buena esa aclaración de lo que era la elevación y no esa limitación en cuanto al tratamiento. Claro. De hecho, ahora pensando en voz alta, hay un montón de DNUs que nunca, digamos, que el Congreso nunca se termina de expedir. Y ahora viene el problema, que es lo que comentábamos en aquel vivo, que es lo siguiente. ¿Cómo hacemos para que este DNU quede derogado? Es decir, para que el Congreso lo rechace, porque, por ejemplo, llega a este control legislativo de la Ley 26.122, el Congreso dice, no, acá no estaban reunidos los requisitos para que dictes un DNU. Estás inmiscuyéndote en un poder, o sea, facultades de un poder que es ajeno, o sea, estás violando la división de poderes. Para que un DNU ¿vamos para atrás? ¿Qué hacemos? Para que un DNU se derogue por este mecanismo, tiene que ser rechazado expresamente por ambas cámaras. ¿Qué quiere decir? Que si las cámaras no dicen nada, bien, eso no significa ni que esté aprobado, ni que esté rechazado. ¿Sí? O sea, el silencio del Congreso, si se cuelgan por siempre y no se expiden, no significa absolutamente nada. Y mientras tanto, el DNU va a seguir vigente en sus términos. Obviamente, por el plazo... O sea, no es el que calla otorga. No, no es el que calla otorga. De ninguna manera, al menos esa es mi interpretación. ¿Sí? Y lo otro que puede pasar es que apruebe una sola de las cámaras o rechace una sola de las cámaras. Y la conclusión es la misma. Con el rechazo o aprobación de una sola de las cámaras no hay una conclusión al respecto, no hay una convalidación, ni hay un rechazo. Entonces el DNU sigue vivito hasta que se acabe, digamos, la temporalidad para la cual se dictó ese DNU, ¿no? Claro, y además esto, a ver, de la cantidad de DNU que ha habido en este último tiempo por esta situación de pandemia excepcional, creo que, a ver, tal vez va a haber algún tipo de alarma porque no estábamos acostumbrados a esta cantidad de DNU, por eso queda como una sensación de gris, ¿no? Porque no sabemos si el Congreso va, como decirse, expedir, decir por sí o por no, los va a derogar. ¿Va a derogar o puede derogar toda esa cantidad de DNU que salieron? ¿Vuelven para atrás? Puede, puede, por este mecanismo, o sea, si rechazan ambas cámaras, puede derogarlos. ¿Qué pasa si se derogan? Que es otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si se derogan? Bueno, obviamente va a quedar sin efecto ese DNU, pero sí dice el artículo 24 de esta ley que van a quedar a salvo los derechos adquiridos durante el plazo en que estuvo vigente ese DNU, ¿sí? Bien. Eso por un lado. ¿Y cuál sería la otra manera de que se derogue este DNU más allá de este mecanismo? Y esto es lo otro que les quería señalar. No olvidemos que el Congreso no pierde su facultad de derogar en cualquier momento o de sacar una ley que diga queda sin efecto este DNU y regulamos esta materia de otra manera. O sea, siempre pueden sacar una ley en el futuro dejando sin efecto este DNU. Eso es importante. Bien. ¿Cuánta info que uno ve solamente, o los medios, mucha info, sí. o la tele dice, DNU, Poder Ejecutivo? No, ojo, atente, el Poder Legislativo tiene esa facultad, no termina todo ahí en el Poder Ejecutivo. Exactamente. Y lo otro que les quería comentar, que les prometí para el que tenga ganas de
nada, profundizar un poco, es simplemente contarles cuáles son los fallos más importantes de la Corte que fueron tratando el tema de los DNU antes y después de la reforma del 94, así que lápiz y papel, el que le interese. Los fallos más importantes a mi criterio son Peralta, Rodríguez, Verocchi, que es el que les conté, Provincia de San Luis, Video Club Dreams, Smith, Selcro y Pratico. Y les juro que dejé algunos afuera, ¿eh? A ver, nos simplificaste el trabajo, creo que a un montón de colegas que digan, uy, quiero investigar un poco de DNU. Y viste que tenés todos desparramados. Te tomaste el tiempo de juntar y decir, estos para mí son los más importantes. Para mí eso tiene un precio. No, la verdad que es... Bueno, después les paso mis honorarios. Como cuando uno hace un modelo de contrato o lo que fuera, un modelo de carta documento, también esta jurisprudencia, como decís, es un tip para mí súper útil, porque uno no sabe a veces dónde buscar. Sí, exacto. Y obviamente también para profundizar pueden leer la Ley 26.122, que es muy cortita, así que la leen muy rápidamente, porque obviamente hay algunas cositas que yo no les comenté, pero que las pueden ver ahí, o sea, en el momento de aprobar o rechazar, preguntas como ¿puede el Congreso introducir modificaciones al DNU? Sí, ¿no? Bueno, todo eso lo encuentran directamente en la Ley 26.122. Creo que ya tienen las herramientas básicas para entender cuándo puede dictarse un DNU, qué pasa cuando se dicta un DNU y qué pasa después. Agus, lo hiciste algo que parece tan o difícil o tal vez temible el DNU, o será por el derecho administrativo en sí, lo explicaste con algo tan simple, tan sencillo, que siempre da placer escuchar las dosis administrativas que haces, que uno se amigue o tenga esas ganas de volver a encontrarse con el derecho administrativo, o aquellos que todavía no tienen alguna orientación, bueno, abocarse a ella, ¿no? Bueno, sería muy bueno que se sumen más adeptos. Y como siempre, bueno, si tienen algún tema que quieren que tratemos y nos lo quieren sugerir, ya saben dónde encontrarnos. Ahora además incorporamos los vivos de los lunes, así que los escuchamos, los leemos. Y bueno, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Agus, una dosis que era necesaria. Como decimos, es excepcional y necesaria. Perfecto, gracias a vos, Pauli, por acompañarme. Y una gran dedicatoria al amigo Gonzalito, que lo pedís, lo tenés. Genia, Agus. Un beso para todos. Bueno, adiós. Chao, chao. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos podés encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.